Sabes, esta semana, bueno, sabes que cuando uno ve más videos de cosas, digamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, a uno le salen como recomendaciones, ¿cierto? O sea, como uno ve algo y le salen varios videos de eso. Y bueno, yo tengo amigos que dicen: Samuel, no me mandes reel de Instagram porque después me salen muchas cosas. Pero esta semana me salió algo muy curioso, no sé por qué me salió, pero me salió un video sobre la tragedia del avión de Chapecoense. No sé si fue en el 2016. Fue un equipo de fútbol de Brasil que fue a jugar a Medellín y se estrellaron en las montañas. No sé si recuerdan esa historia, pero fue en el 2016, que fue para esta época. Y me salió. Y yo, bueno, qué raro, voy a verlo. Y lo vi y obviamente salía la controladora dando una entrevista. Y muchos comentarios diciéndole: es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya. Pero pues los que, digamos, han visto un documental o algo, yo vi un documental de eso, pues al final era culpa, pues se supone que del piloto. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue un documental chileno que lo hizo y digamos muy bien dramatizado. Y lo estaba viendo y viendo y viendo. Y mostraron como ese suceso entre que iban en el avión cuando se estrellaron. Y entrevistaron a una persona que estuvo allí, que era Elio Neto, que era un jugador, creo que era defensa. Y decía, hablaba y hablaba como los momentos previos al accidente y después del accidente. Y esa persona la encontraron después que se suspendieron las búsquedas, porque fue como a las 11 de la noche el accidente. Empezaron las búsquedas, solo sobrevivieron 4, creo que fueron 4 personas. De esas 4, 3 las encontraron enseguida y empezó a llover y suspendieron la búsqueda. Como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana vuelven a empezar a buscar, pero más como por ver, y encontraron a esa persona. Y en el video la muestran como si estuviera gimiendo. Pero él en la entrevista, el propio Elio Neto, decía: el que gimió no fui yo, fue Dios. O sea, el que estaba gimiendo ahí no era yo, era Dios, para que me pudieran encontrar. Entonces fue que lo encontraron, ¿cierto? Lo encontró un policía, ni siquiera fue un bombero ni un rescatista, fue un policía. Y salieron, abrieron, rescataron a ese hombre. Él quedó en coma. Bueno, sí, lo inducieron a coma porque estaba muy grave. Salió de coma como a los 10 días y él pudo hablar con el policía que lo salvó. ¿Y sabes qué le decía el policía? Le decía: esto es una nueva oportunidad de Dios para tu vida. Me quedé mirando. Un policía, claro, pues no que los policías no pueden hablar de Dios, no, sino que pues no dice. Entonces es una nueva oportunidad que Dios te está dando para tu vida. Porque mira, algo así como que mira cuántos murieron. Murieron 72 personas, murieron en ese accidente, lastimosamente. Pero ese Elio Neto traía una Biblia en el avión. Era uno de los pocos, pero una Biblia en el avión. Estaba quemada después. Pero ese policía le decía: es una nueva oportunidad para tu vida. ¿Sabes? Hay muchas promesas que uno a veces tiene, no muertas, pero sí muy descuidadas. Y Dios a veces nos da una nueva oportunidad para renacer esa promesa. Imagínense cuántas promesas tenía Elio Neto, porque creo que es cristiano, creo, que casi se va la vida en un accidente, pero cuántas renacieron más. Como le decía ese policía, es una nueva oportunidad para ti, para tu vida. Muchos de nosotros tenemos promesas que sentimos que se acaban, ¿cierto? Que se están acabando y se acaban y pasa el tiempo y dice: Señor, ¿qué está pasando? Pero hoy van a ser una nueva oportunidad para tu vida, para revivir esas promesas y para que Dios te dé más promesas, porque este mes es el mes de nacimiento de promesas, embarazo y nacimiento de promesas. Noviembre es cumplimiento, pero este mes es el mes de nacimiento de promesas. Amén. Y quiero hablar
sobre una historia de la palabra que es la mujer del flujo de sangre. Pero cuando estaba leyendo esa historia, yo pensaba, hay muchas personas que espiritualmente son como esa mujer. Incluso hay muchas películas que a veces retratan lo que pasó espiritualmente o lo que pasa espiritualmente con uno. Y es que especialmente hay una película que trata de una familia que la primera hija le nació con leucemia. Y digamos que hicieron la segunda hija, nació la segunda hija, pero para sanar a la primera. Y la película se enfrasca ahí en que todo es la primera. Hay muchas personas que pasan así con las promesas de Dios, que solo se enfocan en una o en el problema y se olvidan de los demás. Y quiero mostrárselo con esa historia, ¿cierto? De la mujer de flujo de sangre. Ya le hemos predicado ya varias veces, pero quiero darle otro enfoque, que es en el enfoque de hoy. Amén. Y quiero empezar un poco más acá, porque digamos en Marcos 5:24 habla sobre que Jesús llega y se baja de una barca. Y en ese momento, ¿cierto?, llega Jairo, un jefe de la sinagoga. Le dice: sana a mi hija que se está muriendo, tócala. Pero en ese momento, que es Marcos 5:24, dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía. Quiero que enfoquen esta palabra, todo lo que tenía, que la guarden en sus mentes, para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Entonces quiero que imaginen esta situación, ¿cierto?, de una persona que venía sufriendo y se gastó todo lo que tenía en ese sufrimiento, todo ese rubro, digamos, todo su dinero, todo su esfuerzo se lo gastó allí. Entonces, tráiganlo a hoy, digamos que un ejemplo de una persona o de una mujer o de un hombre que tiene mucho por vivir, se enferma y gasta todo ahí. Es como trayéndolo a hoy. Y aquí hay dos puntos de vista en lo espiritual y quiero explicarlos. Primero, hay personas que con las promesas de Dios, que tienen promesas y se enfocan solamente en el problema y se olvidan de lo demás. Esa mujer de flujo de sangre, pues me imagino que, bueno, no sé, pues iba a comprar ropa, no tenía dinero porque iba a ser sana. Iba a compartir con los amigos, no, porque no iba a ser sana. O sea, hay personas que las promesas se enfocan en el problema y olvidan las promesas de Dios. Ese es el primer punto de vista que quiero tocar. Y el otro punto de vista es que hay personas que se enfocan en una sola promesa y se olvidan de las demás. O sea, hay dos puntos de vista, ¿cierto? Te enfocas en el problema, te olvidas de lo demás por el problema. Pero hay personas que te enfocas en la promesa, en algo, estás orando y orando y orando, que te olvidas de lo demás. Amén. Entonces quiero tocar esos dos puntos de vista. Primero, pues uno dice: Señor, Samuel, pero ¿qué? O sea, 12 años sufriendo, yo también me gasto todo el dinero allí, ¿cierto? 12 años y nada. Pero a mí lo que me llama la atención es que ella buscaba médico y buscaba médico y buscaba médico y no se sanaba. Y seguía buscando médico. Eso pasa en lo espiritual. Quiero irme primero por el segundo punto de vista, de la promesa. Y eso pasa en lo espiritual porque a veces uno busca la promesa en un solo lugar y no pasa nada. O se enfoca en una sola y no pasa nada. Claro, de pronto antes, ¿cierto? Pues digo, vamos a ver, pero es que antes era más difícil. Bueno, sí, fue más difícil, pero trayéndolo a hoy, tú no puedes esperar un resultado diferente si haces las cosas iguales, ¿cierto?
Si yo busco una promesa en un lugar y no se me da, ¿cómo? Por ahí no es. Y lo peor es que hay personas que, mira, hay personas que, bueno, yo conozco personas o he visto personas que todo he visto, que oran solo por una cosa. Solo oran por eso. Yo hoy hablaba con mi cuñada, Paola, y me decía algo muy bonito. Me decía: Samuel, yo quiero crecimiento espiritual, quiero crecimiento laboral, quiero crecimiento financiero y quiero crecimiento familiar, y que quiero otro hijo. Yo, espérate. Pero mira la visión. Y yo no le había dicho que iba a predicar, no había dicho, pero mira la visión. Oye, yo, pues si Dios me dio varias promesas en varias áreas de mi vida, ¿por qué solamente me tengo que concentrar en una? Hay personas así. De pronto, hasta uno ha pasado eso. O sea, te digo, o sea, yo hasta he pasado eso. Porque uno, Señor, estoy mal, mira, quiero esta promesa. Y empiezo y llore, y clame y ayune por solamente esa. ¿Ya? Pero sabes, hay algo que aprendí aquí en Bogotá. Con los golpes. Yo esta semana estuve hablando mucho de eso. Es que uno aprende de los golpes. Yo estoy dando unas asesorías financieras en un proyecto con la Cámara de Comercio para la gloria de Dios. Y esta semana me llegaron, no sé si fue casualidad, pero esta semana me llegaron todos con errores. Errores con la DIAN, errores ellos mismos. Yo les decía: no te preocupes, uno aprende con los golpes. Y algo que yo aprendí en Bogotá fue que Dios puede hacer las cosas de un día para otro. Así tú ores, uno no puede cambiar la voluntad de Dios. Si el plan, claro, Dios puede acelerar los tiempos, pero si el plan de Dios está establecido, tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Aquí hay personas que hicieron el discipulado y saben de qué hablo. Una oración no puede cambiar la voluntad de Dios. Entonces el orar, o sea, el descuidar tus áreas. Nosotros a principio de año, creo que ya venimos haciendo los 2 años seguidos, oramos por las promesas y hacemos el vision board, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Las áreas de tu vida. Nosotros no hacemos solamente un área, hacemos varias áreas. Porque en varias áreas Dios tiene promesa. Entonces uno no puede concentrarse en una sola. Espiritualmente, eso hizo esa mujer. Se contentó solamente en la sanidad. Sanidad. Y lo demás. Obviamente, ya digamos, pasó un caso muy especial, pero eso pasa con nosotros. Señor, trabajo. Pues, de pronto, pues, creo que lo viví. Trabajo. Pero, pues, Señor, pero bueno, listo, trabajo, amén, pero dame también acá. ¿Sabes por qué es curioso? Porque cuando se te cumple la promesa, tú vas a estar feliz. Eso sí. Pero en las otras promesas vas a sentir que vas a empezar otra vez. Porque no las has empezado a materializar. Entonces, casi que vas a sentir como un vacío. O sea, como que cumplí esta promesa, Dios, la cumplí, pero mira hacia allá. Ay, tengo varias, Señor. Y esa ni siquiera las he empezado. Yo aprendí en Bogotá que Dios hace las cosas fácil, en un instante. Hay una prédica que me gusta mucho del pastor, que la dio hace 4 años. No sé si te acuerdas de esa. El instante de gracia o el favor de Dios. El favor de Dios. Decía que en un minuto de favor de Dios puede hacer más de lo que tú has hecho en toda su vida. Yo me agarraba. Me acuerdo que el sonido todavía estaba acá. Y yo me escuché esa prédica por ahí. Estaba sentado atrás del sonido. Y yo me agarraba de esa promesa y lloraba sobre esa promesa. Y oraba. Decía: Señor, yo no he hecho casi nada en mi vida, pero un instante de tu favor vale más y puede hacer más que todo lo que yo he hecho en mi vida. Entonces, de ahí aprendí que obviamente hay que caminar sobre la promesa, hay que lucharla, pero no hay que enfocarse en una sola, porque hay muchas más. Y Dios la puede hacer así. No sé si te das cuenta, y yo sé que sí, porque Dios te ha cumplido promesas, ¿cierto?
que cuando se cumple la promesa, bueno, esto lo siento yo, no sé si ustedes, fue tan fácil. O sea, pasó el tiempo, 2, 1 año, depende, pero fue tan fácil conseguirla. Y uno dice, y yo me preocupé tanto por eso. Eso me pasó a mí. Por eso cuando a mí me tocó renunciar por la maestría, yo daba esa explicación. Yo le decía, si Dios lo hizo tan fácil conseguir el trabajo, yo sé que lo voy a volver a hacer. Obviamente pues no fue fácil para mí sostenerme, pero fue fácil para Dios conseguirme el otro trabajo después de 1 año. Por eso mi invitación, una de las primeras invitaciones que te hago hoy, no te enfoques en una sola promesa, un área de tu vida, porque las promesas están sobre un área de tu vida. Tienes muchas más que necesitan tu atención. No seas como esta mujer que solamente buscaba sanidad. Hay muchas cosas más. Amén. Hay muchas áreas de tu vida que necesitan de Dios. Ese es el primer punto de vista, que era el de la promesa. Ahora, el segundo punto de vista es el del problema. Porque también puede que uno se enfoque tanto en el problema, ¿cierto?, que se le olviden las promesas. Digamos que esa es más grave, pero va muy pegada a esta, va muy pegada. Y es que cuando hay problemas, a uno lo ciegan los problemas. Yo conozco una persona aquí, no le voy a decir el nombre porque ya hace rato no viene. Pero bueno, yo conozco una persona aquí, voy a dar unas pistas, que es como un pelito largo aquí. Es un hombre, un pelito largo. Y él un día le escuché decir, oye, no a mí sino al pastor, pastor, yo cuando tengo problemas, yo tengo todas las palabras que a mí me han dado en esta iglesia, yo las tengo. Y todas las noches, todas las noches no. Cuando tengo problemas o muchas noches, yo voy a esas palabras guardadas a YouTube y me las escucho. Para no olvidarme que Dios me prometió eso. Yo decía, ¿sí? Cuando tengo problemas, que no sé qué, incluso a veces cuando estoy sin hacer nada, voy y me escucho las promesas para recordarme. Ahora, tampoco hay que hacer coleccionista promesas, ¿cierto? Tampoco. Pero esa persona la recordé porque nunca va a olvidar la promesa que Dios le dio en esta iglesia. Porque aun cuando esté en problemas, siempre va a estar presente. Ese es el ancla. Yo una vez decía, ese es el ancla por la cual uno está vivo o sigue adelante las promesas de Dios. Mira, si uno no tuviera promesas en los problemas, uno ya estuviera en depresión, estuviera triste, porque uno se agarra de eso y dice, Señor, estoy pasando esto, pero yo sé que tú tienes algo mejor. Tú tienes algo mejor para mí, aunque hoy no lo vea, aunque hoy, Señor, lo vea difícil. Y lo malo de los problemas, más allá de la promesa, es que aún más colocamos el esfuerzo sobre los problemas. Porque a veces una promesa, bueno, el Señor, voy a conseguir una promesa, pero un problema pasa con la mujer. Tuvo una enfermedad, ¿cierto? Y colocó todo su esfuerzo. Dice que todo lo gastó ahí, todo. Sabes, hoy te digo, Dios tiene muchas cosas grandes para ti, que a veces los problemas te ciegan y no los ves. Y el problema es que los problemas, ¿cierto?, son más graves, porque te hacen sí o sí olvidar que hay un Dios grande. Por eso te decía, hoy van a nacer nuevas promesas para ti. Hoy están naciendo nuevas promesas. De pronto venías hacia este lugar, de pronto hacías muchas cosas antes de llegar al servicio y Dios ya te estaba hablando. O desde ayer o desde esta semana. Esas son nuevas promesas que Dios tiene para ti. Incluso en esta misma historia, Jesús le dio una nueva promesa a la mujer de flujo de sangre. No sé si saben cuál es. Se la voy a leer. Marcos 5:33. Entonces la mujer
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ¿cierto? Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuál fue la nueva promesa que le dio? La promesa de la salvación. Después que estaba peleando por una sanidad, ¿cierto? Viene Jesús, le dice: sal de tu azote, te doy una nueva promesa, que es la salvación. Uno viene por algo y termina Dios dándole más. Mira, nosotros pensamos mucho en el presente. Un humano piensa mucho en el presente. Hay veces, claro, uno se planea futuro, pero más que todo piensa en el presente. A veces uno pide y pide para allá. No sé si te pasa. Señor, quiero esto, pero para allá, no para dentro de 10 años, 20 años. Pero Dios piensa en tu futuro. Cuando Dios tiene una promesa, porque esa promesa va a impactar más allá y aún a más generaciones. Amén. Y a mí lo que me enseña esta historia, esta pequeña historia, es que no estaría bien, pero hay promesas que se pueden descuidar, pero hay una que no se puede descuidar, que es la salvación. Tú puedes descuidar cualquier promesa. Al final, el que se va afectado eres tú. Pero la salvación es donde más te ves afectado. La salvación sí, yo no la puedo descuidar. Esa promesa que le dio Jesús a esta mujer no se puede descuidar. Ni tú ni yo la podemos descuidar tampoco. Amén. Sabes, conozco muchas personas que por los problemas o por la promesa descuidan la salvación. Descuidan lo que Dios ha hecho en su vida. Tienen palabra o tienen problemas y se apartan de Dios. Tú puedes descuidar lo que tú quieras, pero menos la salvación. Aquí se enseña que la salvación se pierde, ¿cierto? Aquí no hay, ¿cómo es? Gracia sobre gracia. Salvo siempre salvo. Aquí se dice: la salvación se pierde, hay que cuidarla. Entonces, mi segunda invitación hoy es: nunca descuides tus promesas, ¿cierto? Tus áreas de tu vida, sí, pero jamás descuides tu salvación, la promesa de tu salvación. Jamás descuides esas nuevas promesas que Dios te está entregando. Esa es la otra invitación. Incluso, y ya para terminar, te voy a decir algo, y es que cuando Dios te da esas promesas bonitas, te las da y vas y vienes, ¿cierto? Si tú crees en esas promesas, se van a hacer realidad. Los van a hacer. Y también se ve aquí. Cuando hay personas que uno dice: bueno, pero Samuel, ¿cómo Dios me entrega una promesa? Bueno, esta es una iglesia profética, así que pues es más, digamos, más sencillo, por decirlo. Pero si no fuera, ¿cómo? Ponte a leer la palabra. Ponte a escudriñar la Biblia, como dice un meme. Ponte a escudriñar la Biblia, que ahí están muchas promesas. Todas las promesas de Dios están escritas ahí. Y si tú obedeces esas promesas, o si tú sigues sobre el camino, se van a hacer realidad. Mira, incluso a veces, y en la historia, a mí me llama la atención algo. Y es que para mí el hombre activó la promesa de la sanidad. Entonces, si tú vas y la tocas, va a ser sana. Esa fue la petición de él. Activó esa promesa sobre su hija, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Después de esto, pasó que muchos hombres fueron a decirle a Jesús y al papá que ya estaba muerta. Marcos 5:36 dice:
Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de líderes de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Versículo 40 dice: la gente se rió de él. ¿Sabes? Yo hoy te invito a apartar a esas personas que se ríen de tu promesa. Hoy te estoy invitando a apartar a personas que de pronto no creen que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Porque hay amigos, hay compañeros que se ríen de que uno es cristiano. Cuando a mí se me ríen, yo quiero golpearlos con el mazo divino. Pero hoy te invito a decir: no me digas nada, aléjate de mí. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Sabes? Cuando tú sigues una promesa de Dios, Dios te la cumple. Aquí Jesús le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. ¿Y qué hizo Jairo? La Biblia no lo dice claramente, pues, de que él hizo algo, pero tampoco dice que no tuvo duda. O sea, que tuvo duda. O sea, que Jairo obedeció. Es lo que yo entiendo. Porque la niña sí se levantó. Entonces, si tú haces lo que Dios dice de una promesa, esa nueva promesa que Dios te dio y que tú le pediste se va a cumplir. Así como a esa mujer hubo un renacimiento de promesas. Imagínate el pensamiento de esa mujer, 12 años enferma. ¿Qué se le habrá pasado por la mente? Voy a morir, voy a morir, voy a morir. De pronto, ¿cierto? Pero ya con la sanidad, uno ya empieza a enfocarse en muchas cosas. Ya otra vez vuelve con los amigos, y otra vez sale, y otra vez comparte. O sea, hay un renacimiento de promesas. Imagínate esa niña que casi estaba muerta. También hay un renacimiento de promesas sobre esa niña. Amén. Y a Jairo se le cumplió la promesa. A esa mujer se le cumplió una promesa. Le dieron otra promesa. Y esa niña tuvo nuevas promesas ahora. ¿Sabes? Si ellos tuvieron, que están en ese momento, tuvieron un renacimiento, unas nuevas promesas, ¿por qué yo no lo puedo tener? Lo que estoy diciendo es que tú que estás sentado y tú que estás viendo aquí, tienes muchas promesas atrás. No solo te enfoques en una, no te enfoques en los problemas, porque Dios quiere cumplir muchas promesas. A cada uno, mira, a veces no sé si le ha pasado que Dios da una promesa en camino y Dios le da otra y otra y otra. Es porque tienes la capacidad de cumplirla. Es porque Dios te ve cumpliendo muchas promesas al tiempo y no solamente una.